hemisferios. Gracias por estar aquí en este espacio de reflexión y crítica. Por supuesto, esta noche nuestro tema no puede ser otro que las normales rurales. Y es que para saber en qué consiste esta importantísima lucha de estas escuelas que el gobierno de Peña Nieto quiere reprimir, en la medida en que entendamos y seamos más conscientes de este fenómeno cultural, político y educativo, más estaremos en condiciones de respaldar una lucha que nos atañe a todos y que es ejemplar. Y así podamos comprender mejor el porqué de la tragedia tan brutal, otra más que en estos malos días nos entristece e indigna, con un texto de Renan Braga Cantor que nos da un panorama general de lo que él llama la educación de maquila. El Banco Mundial, aunque no lo crean, o aunque más bien no lo creen porque no nos lo informan, ha propuesto eliminar la universidad en países enteros, como sucedió hace un cuarto de siglo en Estonia, pero el Banco Mundial considera que la universidad debe eliminarse como perspectiva escolar de la mayor parte de la población de un país, que debe ser encaminada hacia una educación de otra índole, con predominio de los saberes requeridos para el capitalismo maquilero. En el norte de México, donde desde hace varias décadas se estructuró un cordón de maquilas ligadas al capitalismo transnacional, también se impulsaron las primeras propuestas de convertir a la educación en una maquila. En otros términos, si la economía de la zona fronteriza de México está regida por las maquilas, la educación que se debe implementar en esa región, lo que luego se ha hecho extensivo a países enteros, debe ser funcional a las maquilas. En Ciudad Juárez y Tijuana, desde la década de 1960, se establecieron fábricas que emplearon a miles de mujeres jóvenes con bajos salarios y pésimas condiciones laborales debido a su destreza para ensamblar aparatos microelectrónicos y a su docilidad y obediencia. En esos mismos lugares, desde comienzos de la década de 1980, se crearon escuelas técnicas de nivel medio superior, en las cuales se ofrecen adiestramientos elementales para las maquilas. Porque en esencia la maquila necesita una fuerza de trabajo barata y eficiente para efectuar tareas rudimentarias como clasificar cupones de centros comerciales de Estados Unidos, soldar y en los casos más complicados insertar microchips o realizar ensambles con microscopio. Pese a que estas últimas actividades tienen una gran complejidad tecnológica, el proceso de trabajo exige una escolaridad mínima, la indispensable para seguir unas instrucciones y asimilar un veloz entrenamiento previo. En los lugares donde se imponen las maquilas de manera inmediata se estancan las matrículas en las universidades convencionales y sus egresados no encuentran trabajo como resultado de las mismas características de la maquila, que no requiere de ninguna preparación especial por sus bajos salarios y sus degradadas condiciones laborales. En pocas palabras, para conseguir un empleo con escasa calificación no resulta muy atractivo gastar tiempo, dinero, recursos y energía personal en estudios largos y complejos. Eso no tiene sentido, porque con una preparación elemental se puede acceder a un trabajo en una maquila. Es en contra de esta educación de maquila contra la que se han rebelado maestros, estudiantes y en uno de los lugares más destacados, los normalistas rurales de todo el país. Una de las características más llamativas de la historia de las normales rurales es el aire esperanzador con que sus alumnos describen su estancia allí, la posibilidad de estudiar, vivir en colectivo, las excursiones, encuentros deportivos y culturales, y la explicación que su estudio y activismo da al porqué de la pobreza, hacen de estas instituciones experiencias de vida formativas. Las normales rurales son el camino hacia una profesión digna y a veces otorgan, despiertan y cultivan el derecho a soñar. Lo que han hecho continuamente los estudiantes de las normales rurales y lo que hacían los normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre es defender con empeño un derecho histórico, que el saldo de estas acciones sea 6 muertos, uno de ellos vilmente torturado y hasta el momento 43 desaparecidos, evidencia los resultados de un discurso que lleva años criminalizando a los jóvenes de estas escuelas. La agresión oficial ante estas instituciones educativas no es nada nuevo. Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho fueron abandonadas y sobrevivieron gracias a las movilizaciones de sus alumnos. Las autoridades muchas veces se vieron obligadas a negociar con ellos, a otorgar algunas concesiones, pero había también represalias. Los alumnos eran expulsados, se les cerraba el comedor o se les cortaba la luz y el agua. A muchos les retiraban las becas. En 1969, Gustavo Díaz Ordaz, cuya paranoia lo hacía ver como enemigos a los jóvenes, clausuró 15 de las 29 normales rurales. La caracterización que se les hizo como unidos comunistas, kinderes bolcheviques y semilleros de guerrilla perduró. Habría que recordar las declaraciones de la inefable Elbester Gordillo en agosto de 2010 sobre la necesidad de cerrar estas escuelas. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros. Si no hacemos esto, van a seguir con lo mismo, señaló alguna vez. Poco antes había propuesto que las normales rurales se convirtieran en instituciones que formaran técnicos de turismo, una lógica neoliberal que concibe de México a un centro vacacional donde los que antes impartían conocimiento ahora servirían a turistas extranjeros. Dice Andrea, originaria del municipio de Iguala, Guerrero: el panorama que tengo es muy diferente al que tenía antes de ingresar a esta escuela. Antes no salía de casa sin mi mamá y ella tomaba decisiones por mí. Aquí he aprendido a ser independiente, pero también responsable. Eso es mucho para una hija de campesinos pobres. Ahora tengo otro futuro. Independientemente de que los estudiantes se agrupen en X o Y organización,
El problema es que este modelo educativo es un referente que para las autoridades estatales y educativas a nivel nacional ya no debe ni siquiera existir, pero ahí sigue presente, explica el doctor en educación Hugo Aboites. Para el especialista, la actual política educativa es sumamente dogmática y autoritaria, pues indica que la educación técnica es la que tiene futuro en este país, mientras que la educación universitaria y la educación para la educación, como la de las normales rurales, carecen ya de importancia. Detrás de los intereses de los gobiernos de Chiapas y de Hidalgo por desaparecer y sustituir las normales rurales por instituciones politécnicas, existe una presión por parte del gobierno federal en el sentido de que les está diciendo: yo no te voy a dar dinero para una normal, pero sí para escuelas técnicas, y al gobierno del estado le conviene aumentar la oferta educativa por la vía de un financiamiento federal. Entonces vemos que es toda una política de Estado que no nada más se puede achacar al presidente municipal, al gobernador del Estado, de más allá del gobierno federal y de más allá de lo impuesto por el Tratado de Libre Comercio, de lo impuesto por las transnacionales, de lo impuesto por los dueños del mundo. Hay un proyecto para el agro mexicano detrás de esta eliminación de las escuelas normales rurales. Es el mismo que apunta también a eliminar escuelas de agronomía y de veterinaria. Es un proyecto en el que ya no caben estas instituciones porque ya no se basa en las masas campesinas y obreras, sino en el capital. Y es un capital que necesita técnicos. Por eso la lucha de los estudiantes es tan básica, tan fundamental. Alejandra Javier Jacuinde, directora general de las normales de la Secretaría de Educación de Jalisco, sentencia que el proyecto postrevolucionario de las escuelas normales rurales ya no va de acuerdo con el sistema docente actual. Vemos cómo colocan en puestos clave a personas con determinado perfil para que cumplan con los designios neoliberales con estas políticas de Estado. En lugar de defender a todas las normales, incluyendo las rurales, pues no, ya va con su consigna bien dirigida. La funcionaria jalisciense asegura que ya no es una obligación del Estado la formación integral del alumno. Podría ser un plus en virtud que tienen los espacios y las tierras, pero ya no así, de plano, con ese cinismo lo dice. Ya no es obligación, la obligación del Estado es darle a Televisa para que haga sus novelas, darle a la Iglesia Católica para que construya templos, pagarle al Ceneval para que aplique exámenes estandarizados que no han servido para nada. Esa es la obligación del Estado ahora. Así los ven ahorita, pero son unos vándalos, confían ayudantes del funcionario estatal, algunos reporteros. Así es como califican a los estudiantes de Ayotzinapa, a los que ahora se rasgan las vestiduras porque están desaparecidos, en declaraciones obviamente, porque pues ya vimos lo que les hicieron. Y dicen los muchachos: nosotros seguimos siendo campesinos, pero ahora ya estamos preparados para ir a alfabetizar a nuestras comunidades o a otras más pobres. Los que entramos aquí sabemos que tenemos que ir a donde nos necesiten. No queremos, como casi todos los egresados de las normales que no son rurales, irnos a las ciudades donde se tiene todo fácil. Aquí aprendemos que tenemos que ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, dice el estudiante Rodrigo Hernández, parafraseando a Lucio Cabañas Barrientos. Las escuelas normales rurales conservan la mayoría de las características con que nacieron a principios de la década de 1990, cuando aún no concluía el fervor revolucionario de las masas campesinas. Los alumnos consideramos que la educación es un derecho, que para que sea realmente gratuito no solo deben existir las colegiaturas, sino que se debe becar a los estudiantes, dice el alumno Fabián Muciño Pérez. Además, reivindican el autogobierno y la educación socialista. Por ello, para las autoridades estatales, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ya no puede seguir como está, como sentenció en ese entonces el secretario de Educación del Estado, González de la Vega Otero. El funcionario califica de costumbres con las que hay que acabar los principios de autogobierno y educación rural. Agrega que ha llegado el momento de que los estudiantes entiendan que lo que tradicionalmente venía ocurriendo ya no va a ocurrir. La democracia, la autogestión, la autonomía, no, eso ya no es una tradición que va a acabar y ya vimos cómo lo están haciendo a través de narcos, a través de represiones, a través de criminalización en los medios, y ya esto es lo que ha provocado toda esta situación. Voy a leer por último la historia de Julio César Mondragón. Todo marchaba en orden hasta que un día sus compañeros le informaron a todos que tenían que ir a la marcha histórica del 2 de octubre en el Distrito Federal, una marcha en donde se recuerda la matanza de estudiantes que se manifestaban en ese entonces. Claro que para ir tenían que buscar las condiciones para ello, por eso optaron por salir a todo el estado a votear, pedir cooperación al grupo del Chilango, que era como le decían sus compañeros por ser originario del DF. Decidió ir a Iguala a recabar recursos. Su mala suerte fue que ese día daba su informe la esposa del presidente municipal y presidenta del DIF, y ese evento lo resguardaban policías federales, estatales y municipales. Además eran apoyados por la delincuencia organizada. Luego entonces estas corporaciones, al ver la llegada de esta caravana de vehículos procedentes de Ayotzinapa, persiguieron a los camiones por toda la ciudad hasta que en una calle lograron cerrar el paso. Ante eso, un estudiante se bajó del camión para solicitar el libre tránsito, pues no entendían el porqué del acoso.
Se abrió la puerta del camión al estudiante temeroso. Se abrió la puerta del camión. El estudiante temeroso bajó y disimuladamente vio su reloj. Apuntaba a las 8 de la noche. Después de dar 5 pasos más y dirigirse a la patrulla municipal, se oyeron disparos certeros que dieron a la cabeza del estudiante. Cayó muerto al instante. Sus compañeros, al ver lo que sucedió y sentir las balas encima, salieron del autobús huyendo de la masacre. Entre ellos el chilango, que salió junto con un compañero, pero las balas de los cuernos de chivo eran más veloces que sus pies. A unos cuantos metros cayó al piso y sus compañeros vieron cómo lo subieron a una patrulla municipal. En un inicio pensaron que lo llevarían a un hospital o ya lo peor, detenido, pero nunca pensaron lo inimaginable. Horas más tarde fue encontrado su cuerpo sin vida y desollado. Le quitaron la piel del rostro. Aquí terminaron las ilusiones de este joven que salió del DF y aquí en Guerrero encontró su muerte. Esto fue tomado del blog de Elías Casillas. Traté de darles un panorama de las escuelas normales rurales para poder entender lo que sucede, no solo con lo que y no quedarnos solo con los que a cuentagotas nos informa la tele, la prensa en la mayoría de los casos. Y pues bueno, creo que es una de las cosas que se pueden hacer para apoyar la lucha de estos muchachos y de muchas otras comunidades, de jóvenes, de ancianos, de adultos, de mujeres, de indígenas que son víctimas diarias de embates, de torturas, de asesinatos, de desapariciones, de miseria cotidiana. México es el país donde el salario mínimo está abajo de la región de Latinoamérica, donde es el único país donde está abajo del umbral de la pobreza. Lo acaba de decir la CEPAL. Esta es otra violencia enorme que ocasiona tantos problemas. Y no es que no haya dinero, es como la cobija, si se va para un lado pues está para el otro, y toda esta cobija sabemos en qué lado está. Pues bueno, los esperamos en el próximo hemisferio.